Ustedes pueden ver si nos queda alguien en la sala de entrada, por las dudas les aviso digamos para que me avisen y que no se queden esperando para entrar, ¿sí? Tiene una configuración hoy la reunión que no me deja darles el ok. Bueno, ahí vamos a ver primero la plataforma, ¿sí? ¿Me confirman apenas vean, chicos, por favor? Profe, eso creo que tiene que admitir a alguien como para que lo pueda hacer. No, no es como que nosotros lo podemos ver. Ah, ok, ok. No quiero dejar a nadie esperando, eso que no sé qué le pasó el otro día cuando le cambió algún seteo, cuando se nos cortó ayer. No encuentro la opción para dejarlos entrar de una en la sala. No importa, lo vamos haciendo entrar. ¿Ven ahí, chicos, la plataforma? Sí, vemos. Muy bien. Bueno, entonces, lo que quería mostrarles era, dentro de la materia, ya está habilitado para que puedan marcar la asistencia para el curso de hoy. Ya cargamos la clase y cargué el tema de conjuntos con la presentación que vamos a estar viendo hoy y lo que sería la práctica 2, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy ya lo tienen disponible en la plataforma y también tienen disponible para poder marcar el tema de la asistencia. Ahí hay algunos que me consultaban que no podían hacer la cursada sincrónica por temas de trabajo o algunas otras cuestiones. No se preocupen, digamos, el tema de la asistencia nos lo piden a los profes para que tengamos una información de cuánta gente estaba conectándose a cada una de las clases, pero el curso que ustedes están haciendo es nivelatorio, así que no tienen problemas con eso. Sí es información que nosotros vamos a pasar a la facu de, en este caso, quienes asistieron a la clase, ¿sí? Pero no, tranquilos con esto, ustedes tienen a disposición las clases de YouTube, las que quedan grabadas en la nube, y después tienen también todo lo que es el material a disposición para tanto lo que es la teoría como la práctica, para que lo puedan ir viendo. ¿Estamos hasta ahí? No sé si todos estuvieron en la clase de ayer de proposiciones, y hicimos un repaso sobre lo que era la práctica, así que si no pudieron estar, y si quieren revisar lo que hicimos con los que estuvieron en la clase de apoyo ayer, ahí está, debería estar la grabación a disposición, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, y lo veo con Javier que lo estaba coordinando. Entonces, dicho esto, vamos a cambiar de pantalla, y nos vamos a ir
Ah, Romina, ayer, justo cuando hiciste la pregunta se cortó. Se nos cortó el Zoom. Eso, sí. Lo resolvimos, así que chusmeate la grabación, esto para todos. Los que no siguieron ayer, no se pudieron volver a conectar después de que se cortó Zoom, les pido que chusmeen la clase porque hicimos lo de las tablas, ¿sí? Así que hoy chusmeen eso, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Lo de proposiciones lo damos ya como que está listo. Revisamos todos los temas de la práctica y ya deberían estar pudiendo practicar con lo que vimos ayer. Hoy tenemos matemáticas, dice Bruno, hoy tenemos conjuntos, al menos conmigo, y después siguen con Javier, ¿o no? Sí. Bien, entonces vamos a arrancar con conjuntos. Esto por ahí les parezca un poco más conocido, o por ahí está más cerca de lo que ustedes habían visto. Romina, vean la clase porque estuvimos explicando paso a paso. De hecho, ahí cuando decís no lo pude entregar, les modifiqué la fecha de entrega para que puedan seguir subiendo más tarde si quieren el tema de las prácticas. Pero mírenlo tranquilos, cambié la fecha de entrega, se los puse hasta dentro de una semana, la práctica 1, ¿sí? Y cualquier cosa, si a pesar de, si lo de la clase no queda claro o algo de eso, me escriben, ¿sí? Vamos sobre esto, el PowerPoint. Bueno, yo creo que este tema les va a parecer más conocido, digamos, va a ser como más cercano a algo que hayan visto hace rato. Y de vuelta, lo de las proposiciones, ¿se acuerdan que ayer por ahí a los que estuvieron en la clase yo les hacía bastante foco en esto de ustedes tienen que ir de menor a mayor? Entonces, nosotros primero les enseñamos cómo hacer proposición, cómo se leen las oraciones sin ambigüedad, y cada una de estas cosas de los escaloncitos que veníamos recorriendo. Ahora van a empezar a ver que en conjuntos por ahí les suene de cuando ustedes lo vieron en algún momento, algunos lo habrán visto en secundaria, algo en primaria. Van a ver que lo que vamos a ver nosotros de conjunto empieza a incluir algunas cosas que estuvimos viendo estas 2 semanas que pasaron, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes no cuelguen la práctica 1, por más que esto sea un tema nuevo, porque van a ver que vamos a terminar usando lo que vimos en la práctica anterior. Bueno, vamos sobre esto. Bien. Bueno, vamos a empezar como bien básico. Vamos a arrancar como el otro día. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando arrancamos dijimos, bueno, ¿y cuál es la definición? Bueno, ahora si yo hablo de conjuntos, lo primero que me gustaría es poder aclarar el concepto de qué es un conjunto y qué es un elemento de un conjunto. ¿Sí? Entonces, si yo me paro sobre la definición, dice un conjunto es cualquier colección bien definida de objetos. ¿Sí? Colección bien definida de objetos. Ok. Me tiene mal la presentación, ¿eh? Bien, entonces, ahora vamos a desglosar la definición. Vuelvo sobre la que estaba. Colección bien definida de objetos, ¿sí? Vamos a desglosar esta definición para ir viendo nosotros a qué se refiere cuando me dice que es una colección bien definida. Bueno, entonces, cuando decimos colección, decimos que es un conjunto que tiene varios elementos. Cuando yo les digo bien definida, estamos diciendo que cualquier dato, cualquier elemento que yo agarre, tengo que poder, de acuerdo a lo que está indicado, ¿no?, en ese conjunto, tengo que poder saber si pertenece o no a este conjunto. Entonces va a haber una definición de ese conjunto para que yo me dé cuenta
de si este elemento que yo acabo de agarrar pertenece o no a ese conjunto. Entonces, y por último, cuando decimos objetos, y que nosotros dijimos que eran objetos, que adentro del conjunto había objetos, no solamente nos vamos a referir a objetos materiales, no sé, una mesa, una silla, un mate, elementos de estudio sino que también pueden ser objetos abstractos. De hecho, nosotros en lo que es programación vamos a usar las definiciones y casi siempre vamos a trabajar sobre objetos que son abstractos. Entonces, de vuelta, vuelvo para atrás. Un conjunto es cualquier colección bien definida de objetos, y para esto vamos a desglosar y entender qué era una colección, qué digo cuando hablo de bien definido, y qué tipo de objetos pueden incluirse en un conjunto. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Ok, Por Sí, supuesto. profe. bien. Entonces, repaso, conjunto, cualquier colección bien definida de objetos. Y ya entendimos por qué nos dice esa definición. Listo, ya entendimos entonces que era un conjunto. Veamos algunos ejemplos. Me paro sobre las vocales, A, E, I, O, U, ¿sí? Ahí tengo un conjunto. Y como yo les dije antes, bien definido. Un conjunto bien definido de elementos. Entonces, yo podría decir que las vocales A, E, I, O, U conforman un conjunto, ya que yo agarro cualquier letra, y si veo esa letra, puedo decirles, sí, pertenece al conjunto de las vocales, o no, no pertenece al conjunto de las vocales. Hay una definición de este conjunto, está bien definido, ¿sí? Es una colección. Tengo varias letras, en este caso estas letras son las letras A, E, I, O, U, estos son mis elementos, son elementos abstractos, estamos hablando de letras que yo no estoy agarrando ni tocando, digamos como dijimos recién, una mesa, una silla, un celular, cosas en mi conjunto de materiales de estudio. Y fíjense que acá es importante esto que les marca el concepto teórico de conjuntos, que dice, cuando yo hablo de una colección, no les estoy diciendo que tienen un orden esas letras, digamos, este conjunto, perdón, los elementos de este conjunto. Yo dije, tengo una colección de objetos, no importa el orden. Esto ténganlo en cuenta, porque más adelante vamos a hacer algunas comparaciones de conjuntos, y si yo digo que este conjunto es igual a este otro conjunto, tengan en cuenta que no importa el orden en el que estamos poniendo los elementos de ese conjunto, ¿sí? Y la otra cosa, que cuando nosotros hablamos de colección para un conjunto y no de otro tipo de definición, lo decimos porque tampoco, en este caso, vamos a considerar los repetidos. Entonces, si yo tengo una letra A 4 veces, en definitiva el elemento que tengo dentro de mi conjunto es la letra A, no importa cuántas veces la coloqué adentro del conjunto. Bien, dicho esto entonces, viendo un ejemplo en particular, ustedes se dieron cuenta que esa colección de elementos, ustedes con esa información de qué hay dentro del conjunto, pueden decirme, dada cualquier letra, agarro y digo, ¿pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto? Esta es la forma que nosotros tenemos de decir que algo está incluido dentro de un conjunto o no. ¿Sí? Dado una letra, dado un elemento, el que sea que ustedes agarran, verifican, y en este caso pueden decirme, ¿pertenece al conjunto o no? Bueno, esto al igual que lo que hicimos con lógica, un poco lo que queremos que ustedes aprendan, y siempre va a venir en este mismo orden, es primero definición, después los antecedentes históricos o la historia de este particular, para que empiecen a familiarizarse con determinados autores que los van a ir estudiando a lo largo de la cursada. Y bueno, nada, básicamente que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de conjuntos, en matemáticas el referente es George Boole,
¿sí? Que habló específicamente sobre el desarrollo de la álgebra en el siglo XIX. Y después aparece otro autor, George Cantor, que fue quien en particular separa sobre lo que es la sistematización de la teoría de conjuntos. Uy, esperen que estoy tratando de admitir a alguien y se me... Bien, entonces, estos dos autores, fíjense que a diferencia de lo que hablábamos el otro día de proposiciones lógicas, esto se desarrolla o se amplía la teoría de conjuntos a mediados del siglo XIX, o sea, no hace tanto que estamos trabajando con conjuntos fuertemente. Entonces, también para tener el principal autor, George Boole, y el otro referente, Cantor. Bueno, entonces, vimos definición, vimos historia, vimos el detalle de algunos ejemplos, y lo que queremos ahora es empezar a ver cómo se escribe, que es como les dije yo hoy, hablemos de lo que se llama notación de conjuntos. Entonces, denotaremos con una letra mayúscula a los conjuntos y con letras minúsculas a los elementos, ¿sí? Entonces, escribiríamos como está ahí, A minúscula pertenece a mayúscula, y en este caso estaríamos entendiendo que cuando yo digo la A minúscula es un elemento, y la A mayúscula es el conjunto. Entonces el objeto A es un miembro del conjunto A. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se determina un conjunto. Acuérdense que nosotros dijimos, los conjuntos tienen una colección bien definida de objetos. Entonces acá decimos, tiene un número finito de elementos. Yo puedo determinarlo, el caso de las vocales, ¿sí? Y darme bien fácilmente cuenta si pertenece o no. ¿Y cómo lo hago? Fíjense que yo pondría, ahí está el de las vocales, como un ejemplo, que dice que el conjunto B se pone un igual y se pone entre paréntesis los elementos de ese conjunto. Cuando yo escribo esto diciendo A, E, I, O, U, significa poner cada uno de los elementos que componen este conjunto, ¿sí? Entonces, primero pongo el nombre del conjunto, pongo un signo igual, y después pongo el detalle de los elementos que lo conforman. Ahora, esto está bien, siempre y cuando yo no tenga un conjunto muy grande, ¿no es cierto? ¿Cómo se ven escribiendo, no sé, todas las combinaciones posibles de números primos, menores de 100, es muy difícil escribir así. Pero cuando los conjuntos no son grandes, tenemos una forma de enumerarlo. ¿Cómo se llama esta forma? Y cómo decimos en notación de conjuntos que nosotros estamos diciendo todos y no queda ningún elemento fuera de este conjunto. Si lo escribo así, lo que estoy haciendo es una definición por extensión o enumeración. Significa, les digo a ustedes y les digo cuáles son las letras, cuáles son los números que están entrando en mi conjunto en particular que quiero plantearles en el ejercicio X. Eso se llama definido por extensión o por enumeración, ¿no? ¿Cómo se lee? Se lee conjunto B, en este caso dijimos la B es esa, está formado por los elementos A, E, I, O, U. Describe claramente el conjunto, y bueno, esto está hablando específicamente para letras en español, y nos dice que está definido por extensión. Entonces, cuando yo les pida que ustedes pongan la notación de un conjunto definido por extensión y les dé el desafío, van a tener que poner de esta forma los elementos que los componen. Pero ¿qué pasa? Como yo les dije, esto está bien, si son las vocales, esto también, si son las consonantes del alfabeto, está bien si son los días de la semana, pero cuando nosotros empezamos a encontrarnos con conjuntos más complejos, lo que nos pasa es que se nos hace difícil trabajar por enumeración. Entonces,
cuando tenemos una cantidad infinita de elementos, hay que escribirlo distinta a esta notación. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y quizás tenga que fijarme alguna propiedad o alguna característica que tenga este conjunto en particular y que no tengan otros conjuntos, que sea común a todos los elementos que van a estar componiéndolo. Y entonces, y solo a ellos, esto que yo les decía, porque acuérdense que sigue validando la definición de conjuntos que dice, de una manera clara yo tengo que poder tomar cualquier elemento y decir si pertenece o no a este conjunto. Entonces alguien me tiene que contar cuál es la propiedad o cuál es la característica que tiene estos elementos para pertenecer solamente a este conjunto. Ok, entonces ahí hay una definición que nosotros a esta definición la vamos a llamar definición por comprensión, y que empieza a parecerse un poco a lo que hablábamos de cómo se escribe una proposición, ¿sí? Y de vuelta, el conjunto, pongo el conjunto, el nombre del conjunto, pongo una letra de igualdad y pongo entre llaves esta, como les dije, propiedad o característica especial que tiene este conjunto. Entonces digo, ¿cómo se lee? ¿Sí? Es el conjunto B, que está formado por los elementos X, tales que estos X son una vocal del alfabeto, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es tomar una particularidad que tienen solo estos elementos, y aplicársela. Y de esa manera yo defino un conjunto en notación por comprensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos formas de definir un conjunto? Una es por comprensión y la otra Por extensión. por extensión o enumeración. Ok, hasta acá estamos. Vimos la definición y la forma de escribir notación. Y acá viene el tema de la práctica 1, el por qué nosotros les enseñamos proposiciones primero y por qué conjuntos viene después. Tiene que ver con esto. Otra forma de expresar esta propiedad o característica que yo les dije que cumplen los conjuntos que no están definidos por extensión, es escribirla como si fuese una proposición, ¿sí? Y proposición es lo que estuvimos viendo, las proposiciones lógicas. Entonces, dice que el conjunto B está formado por todo X, tal que la proposición de X es verdadera, siendo Px la función proposicional de X, donde X es una vocal española, ¿sí? Que era lo que decíamos ayer. Ayer, una proposición es una oración declarativa. Entonces, y acá volvemos también a la otra propiedad que habíamos dicho, que los elementos, no me importaba ni el orden, y no me importaba qué otra característica. Si yo hablaba de colección, hablaba que no importaba el orden de los elementos del conjunto, y también no iba a tener en cuenta si estos elementos estaban como. Ordenados. ¿Cómo? ¿Romy? Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el conjunto definido como X, que son todas las letras que son del alfabeto, que son vocales, por extensión lo definiéramos como A, E, I, U, y faltara la O, por ejemplo? ¿Seguiría siendo de la misma manera? O sea, si no contiene todas las vocales. Yo defino por extensión o por comprensión.
¿sí? Si yo lo defino por extensión y pongo A, E, I, O, U, está correcto. Así es mi conjunto, tiene esos elementos, ¿sí? Si yo lo defino por comprensión y digo, mi conjunto son los X, tal que los X son las vocales del alfabeto en español, tengo que poner todas las letras que son vocales. Si yo escribo A, E, I, U, ¿estaría bien o estaría mal? Si yo leo esa definición del conjunto B que me dice, son los X tal que el X pertenecen a las vocales del alfabeto español. ¿Estaría bien si yo escribo, digo, listo, ya entendí, y pongo por extensión? No La B, estaría bien. ok, tengo que respetar lo que dijimos, todos esos elementos y solo esos elementos cumplen con esta propiedad que yo estoy escribiéndolo en comprensión, cuando hago una definición por comprensión. Entonces, lo que quería mostrarles, y por eso me vine a esta parte, es cuando habíamos dicho que cuando hablábamos de conjuntos, nosotros decíamos colección y no decíamos otra cosa, porque lo que estábamos diciendo es que no tienen un orden en particular estos elementos, y tampoco voy a tener en cuenta si estos elementos que estoy mirando están repetidos. Entonces, si yo vengo para acá, fíjense ese elemento A, y fíjense el elemento B. ¿Sí? B larga en este caso que estamos mirando ahí. Si yo les digo que es una colección, no me importa el orden, y si yo les digo que tampoco me importan los elementos repetidos, ¿ustedes qué me dicen? ¿El A y B son iguales a B corta? No, ¿Por qué no? porque la B corta es otra cosa y la B larga es otra cosa. No, pero acá adentro, B corta, pusimos, son los X tal que la proposición esta es verdadera. ¿Y cuál es la proposición? Dice, siendo la proposición, la función proposicional X es una vocal española. Entonces, En ese fíjense, caso, sí, si faltara alguna, no sé, por ejemplo, en el B, no estuviese, como en este caso, la letra O, ya no formaría parte o ya estaría que la proposición no fuese verdadera. exacto, a ver, entonces, si yo pongo en cualquier orden estas vocales, y si pongo repetida más de una vez alguna, siguen siendo los mismos elementos que si yo los agarro de a uno, todos los elementos de A, digo, ¿esto pertenece a una vocal, al conjunto que dice que es una vocal española? Sí, lo tiro. ¿El E pertenece? Sí, la I, la I, la I, la I, todos pertenecen. Entonces, si todos pertenecen, el conjunto B corta es igual al conjunto A. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que un conjunto se puede expresar de dos formas, definición por extensión o definición por comprensión. Y si ustedes ven el conjunto B y el AB, en este caso son conjuntos iguales. Y nos da un ejemplo para trabajar en este caso, ¿sí? Estamos sobre, el ejemplo es, deben determinar por extensión y comprensión el conjunto de las provincias cuyanas de la República Argentina. Y acá la solución se plantea y tengo dos formas de expresar el conjunto C en este caso. La primera es por extensión. Puse la letra C, que son las provincias cuyanas, entiendo. Pongo una igualdad y pongo una llave. Y adentro le pongo todos los elementos que conforman, y los digo enumerándolos, porque como yo sé que son poquitos, los estoy escribiendo de a uno. Entonces ahí escribí Mendoza, San Juan, San Luis. ¿Sí? Y lo hicimos por extensión.
Y la otra forma que habíamos dicho, que nosotros en cualquiera, no es que si tiene poquitos tengo que escribirlo sí o sí por extensión. Estas son dos formas distintas de poder hacer la anotación de un conjunto. Ustedes elegirán la que prefieran. Y acá está diciendo, es un X, tal que X es una provincia argentina de Cuyo. Si yo tomo Tierra del Fuego y valido contra esta propiedad, Tierra del Fuego forma parte de C, ¿es una provincia argentina de Cuyo? No. Bien, entonces haríamos eso con las provincias de Argentina y podríamos validar y nos quedarían solamente estas tres, y ahí estaríamos en el mismo resultado. Pero fíjense que es la misma forma de resolver una pregunta que nos hicieron, una forma de armar el conjunto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a pasar. Este es el tipo de ejercicios que vamos a ver en esta primera práctica 2. Después vamos a hacer, la clase que viene vamos a ver operaciones de conjuntos, pero en esta solamente vamos a estar trabajando con este tipo de ejercicios, ¿sí? También vamos a tener algunos conjuntos especiales, que está bueno que ustedes vayan familiarizándose para verlos, que uno bien conocido es el conjunto vacío, ¿sí? Y que ustedes también pueden escribirlo como si fuese un entre llaves, dejar el vacío entre llaves, esa también es otra forma de mostrarlo. Uno es como una O tachado, eso es vacío, es el símbolo de vacío, y la otra es poner algo entre llaves sin ningún elemento adentro. ¿Esto le suena de la secundaria, le suena de otro lado o no? El 0 con ese guión al medio es un vacío. Vacío, sí. Esto también lo van a ver cuando empiecen a ver las materias más de programación. Esto también, el vacío, el null, son parte de las cuestiones que van a ir viendo. Pero acá estamos en conjunto y hoy vamos a ver que el 0 con la raya cruzando es el símbolo de vacío, ¿sí? Y si no, lo podemos poner para conjuntos, es como hacer como si fuese una enumeración de un conjunto, y como no tengo nada, me quedan las dos llaves juntitas. Otro conjunto que nosotros nos podemos encontrar cuando empecemos a trabajar con operaciones de conjuntos es el conjunto unitario, que es el que tiene un solo elemento. Pero entonces si tenemos conjuntos de un solo elemento, nosotros también lo podemos llamar conjuntos unitarios. Y después, el que es como importante que ustedes entiendan es que todo existe el universo, el conjunto llamado el conjunto universal, ¿sí? Y que lo vamos a estar usando, y es una U mayúscula que se reserva para el universo. Entonces, ahí tienen lo del conjunto universal, la U mayúscula. En algunas bibliografías también van a ver esta U como si fuese una U escrita cursiva, pero en mayúsculas, ¿sí? Manuscrita. Después se las voy a mostrar en alguna otra fórmula que veamos. Entonces, a ver, vamos a ver algunos ejemplos para que chusmen. Esto se lo van a encontrar en matemáticas, quizás en alguna de las bibliografías que estén viendo con Javier ahora, y más adelante con sus profes de álgebra y de análisis, que tienen que ver en conjuntos ya definidos y conocidos, que le dejamos la letra que le corresponde para poder identificarlos, ¿sí? Entonces, en este caso, como para matemáticas son demasiado representativas estas letras, vamos a usarlas con las letras que le corresponden. Cuando nosotros usamos una N, decimos que el conjunto N está, estamos hablando de qué tipo de conjuntos. Esto sí lo vieron con Javier, ¿no? Que N son los números naturales. Sí. Bien.
Fíjense que acá empezamos a usar notación de conjuntos para definir conjuntos que ustedes ya están utilizando en matemáticas. Entonces, le respetamos la misma letra a este conjunto. El n es el conjunto de los números naturales. La z es el conjunto de los números enteros. La q es el conjunto de los números reales. Y la n sub 0 es el número natural con el que incluye el 0, ¿sí? Y el z con el positivo son los números enteros positivos. ¿Sí? Entonces, acá les estoy debiendo la fórmula del pizarrón, que se las tendría que mostrar en un ratito, o por ahí se los dejo listo en la presentación para que lo puedan chusmear. Tengo un tema con el pizarrón o con los símbolos para ponerlo, pero sí quiero que hagan este ejercicio, que es el de expresar en símbolos el conjunto de los números naturales pares mayores a 10 y menores a 100. Fíjense que ahí está escrito está escrito en la frase, así que traten de escribirlo ustedes en símbolos, y me lo copian en el chat. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Lo que tienen que realizar es expresar en símbolos, o sea, de conjuntos, el conjunto de los números naturales pares, mayores a 10, menores a 100. Ahí tienen una ayudita arriba de cómo se escribe cuando... ¿Me avisan cuando tengan alguna ver? No, tienen que usar de ayuda, para darse cuenta, tienen que usar de ayuda el que está definido para los enteros positivos. Pongan los naturales pares, pongan el número que quieran, o sea, la letra que ustedes quieran. Avísenme cuando lo tengan, así lo revisamos. ¿Y? Estamos aprendiendo igual acá, así que fíjense si hagan el ejercicio. Mientras se los voy a mostrar, pero quiero que lo hagan ustedes.
A ver. Bueno. Ahí vi que escribieron. Vamos a mirar. Presidente. ¿Ven ahí, chicos? Se ve. Pará, vamos a ponerlo más grande, porque está como muy... Toque menos. Esa es... hay dos símbolos que quería, por eso no se los podía escribir, porque prefería para que ustedes lo puedan leer bien. Entonces, es el símbolo, es el conjunto P, le pusimos P de los pares. Acá en vez de usar la X, en realidad lo hace por un tema de... Volvamos a ver el enunciado para que ustedes refresquen. Sería, exprese y ahora me quedo arreglando. Exprese en símbolos el conjunto de los números naturales pares mayores a 10, menores a 100. ¿Sí? Entonces, acá estamos diciendo que en el conjunto P son los A, tal que los A pertenecen a los números naturales, a los N, que es la forma de decir los números naturales, ¿no? Pero no solamente que pertenecen al número de los naturales, sino que existen en todos los naturales que cumplan con esta condición, tal que estos A sean igual a los pares, por eso le dice 2x, y dividido, perdón, a 2x, y el A sea mayor que 10 y el A sea menor que 100. Entonces dijimos, los naturales primero, pero ¿son todos los naturales? No, son los naturales pares, tal que A es igual a 2x. ¿Y qué más nos decía? ¿Son todos los pares que tengo naturales? No, son los números naturales pares que se encuentran comprendidos, por eso está ahí. Fíjense qué importante es que ustedes ya tengan incorporado el uso de las proposiciones, ¿sí? Para que puedan empezar a leer este tipo de definición, notación de conjuntos. Entonces, les habían pedido que digan cuáles son los pares, entonces son los A, tal que los A pertenecen a los naturales. En este caso nos dijeron los naturales pares, entonces tiene que ser, sí o sí, ser un X que pertenezca a los naturales, que yo pueda, que el resultado, digamos, sea par, y además esté comprendido entre el 10 y el 100. ¿Sí? Entonces, viendo esto, que sería, hasta acá vamos a llegar hoy en lo que es teoría, viendo cómo se hace una definición por comprensión, viendo cómo se hace una definición por extensión, sabiendo qué es lo que queremos escribir cuando tenemos una proposición lógica para hacerlo, o cómo escribimos esa propiedad o característica cuando me dicen defina por comprensión. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a presentar la práctica. A diferencia de la otra vez, hoy vamos a tener una parte teórica que ya está disponible y una parte práctica que es solo para estos puntos de ahora. Seguramente la próxima clase tengan otra práctica y otra teoría para hacerlo de operaciones, que sería nuestro último tema del curso. Entonces, vamos a repasar acá. ¿Me avisan si ven el TP ya?
Sí, profe, Sí. sí, sabe. Sí, se ve. Ok. Eh, Bien, entonces, esta va a ser la práctica 2, que vamos a hablar de algunos conceptos introductorios de conjuntos. La verdad es que yo creo que van a poder resolverla sin problemas, y de hecho los voy a dejar ahora trabajando en eso, pero con lo que vimos hoy de teoría, que es bastante poquitito, deberían poder resolver. Y decirme, reescriba, dice, las siguientes declaraciones usando la notación de conjuntos. El elemento 1 no es un miembro de A, y el elemento 5 sí es un miembro de A. Para eso, fíjense lo que vimos recién. Si yo les abro esto, ¿ustedes lo ven ahí? No. ¿Ven el PowerPoint? No. Ok. Sí, acá tienen. Profe, perdón, pero ¿podría Sí, explicar de nuevo la respuesta del ejemplo de los números enteros y eso? esta. Naturales. Claro, que explique lo que dice ahí en esa imagen, la respuesta, digamos. Bueno, acá está diciendo, ¿quieren que lo podemos hacer como por partes? Sí, sí, estaría bueno eso. ¿Sí? Entonces, acá, los I, ¿se acuerdan de ayer que estuvimos mirando, no? Los I. Esperen que vamos a buscar el marcador, así vamos viendo por partes. Bien. Hasta acá, esta parte la entienden, sí. ¿Está mostrando algo, profe? Sí, estoy sobre el PowerPoint. O sea, la respuesta está preguntando. ¿Lo están viendo No, el no, PowerPoint? está en la misma página de hace un rato, no cambió, profe. Estaba mostrándoles el PowerPoint. Ok, ahí estamos. Bueno, lo que yo les quería mostrar era esto. La primera parte, ¿sí? Tenemos A mayor que 10 y A menor que 100. Eso lo entienden cómo se escriben. Esto está más relacionado a lo que vimos ayer que lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Si yo les digo que quiero en este conjunto o escriban una proposición, la cual me diga los números entre mayores que 10 y menores que 100, eso está ok, hasta ahí están. Sí, eso sí, Vamos a profe. entrar para adelante. Bien. Después yo estoy diciendo que además la forma de expresar que el número sea par está un poquito rara, digamos, pero igual deberían poder leerlo bien sin problemas. La forma de decir si está par o si un número es par o no, fíjense que está diciendo A es igual a 2X. Con ese A, vamos a escribir acá, ¿no puedo escribir? A 2X. ¿Sí? Si escribe este A igual a 2X, lo que me está diciendo es que esto es un número par. Y fíjense que acá
vamos tal que A es igual a 2X. Y fíjense que para que esto existe X en los números naturales. Lo que me está diciendo, en realidad, es que, miren esto que vamos a hacer. Esto es pasar el número 2 para el otro lado, nada más, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí están? A dividido 2, A sobre 2, es igual a un X. Sí. Bien. Y acá me dice, adelante, fíjense que está la barra invertida y dice, este X pertenece a los números naturales. Existe en el conjunto de X pertenece a los números naturales. Entonces, adivinen cuáles son los números naturales que puede tomar X si está definido como un A sobre 2. Son los pares, ¿sí? Los únicos que no les van a dar con esta división por 2, con una coma, o sea que se va del conjunto de los números naturales, son los pares. Entonces, una forma por ahí media compleja para ustedes, pero básicamente esto es lo que está diciendo. Si yo digo que quiero los X que pertenezcan a los naturales, tal que yo puedo agarrar una letra cualquiera, A, que también pertenece a los naturales, y la divido por 2, lo que voy a obtener son los números pares. Y además de par, quiero que sea mayor que 10, menor que 100. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendieron por qué le pone ese que exista X y pertenezca a los números naturales? ¿Hasta ahí estamos? Y lo que está poniendo adelante nos dice, pero esta variable A, que yo estoy definiendo al principio de todo, también tiene que pertenecer a los naturales. Entonces, ahí habla de una A que pertenece a los pares. Habla de una A que es mayor que 10 y una A que tiene que cumplir también ser menor que 100. De esta manera, defino por comprensión el conjunto de los números naturales cuyos naturales pares que estén en este intervalo de 10 y 100. Medio compleja la extensión, pero es importante que ustedes aprendan a leer, y por eso les dimos proposición, para que ustedes cuando ven el símbolo de I, entiendan qué es lo que está queriendo poner acá. Después acá tienen un tal que, esta barra invertida se lee A, tal que A, son todos los A, tal que A, pertenece, esa E dada vuelta es un pertenece al conjunto de los números naturales. Esto lo van a usar para hacer el ejercicio que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Y existe, la E esa existe, el X, que pertenece al conjunto de los números naturales también. Esas dos definiciones que acabo de dar, la A, que pertenece a los naturales, y la X, que pertenece a los naturales, esas dos cuestiones están vinculadas con un conector I. Ok, entonces tengo una natural, un X natural, y me dice, tal que se tiene que cumplir esta condición que te digo ahora, que si yo pongo una A, tengo que encontrar el 2X, 2 por X. ¿Sí? Entonces, de esa manera, o dándolo a la inversa como los escribí yo, o un X que sea A sobre 2, van a encontrar los pares. Los únicos que pueden cumplir esta condición, y solo ellos, ¿se acuerdan que dijimos? Estos elementos, y solo estos elementos, van a ser los números pares. Pero además, a este conjunto lo estoy definiendo con una restricción de intervalo. No quiero todos los A que sean pares. Quiero los A mayores que 10 y los A menores que 100. Entonces, con lo que vieron de proposiciones, van a poder escribir notaciones simbólicas de conjuntos de este estilo. Voy a repasar los puntos de la práctica y los dejo trabajando en las salas, si quieren, pero la idea es que puedan
hacer todos los puntos de esta práctica sin inconvenientes, digamos, básicamente con la teoría que tienen en la presentación. Y vamos a repasar la definición de la práctica 2. Escriba las siguientes declaraciones usando la notación de conjuntos. Quiero que pongan cómo se escribe esto que está acá, ¿sí? El elemento 1 no es miembro de A, el elemento 5 es un miembro de B. Después, punto 2. Les doy un conjunto, ¿sí? El conjunto universal de referencia, y sea A igual a 1,2, 1 y 2, perdón, y el B, con esos elementos, indique la verdad o la falsedad de las siguientes proposiciones. Este es bastante simple, tienen que hacer una verificación y me tienen que poner al lado, fijarse si vamos con el número 1. ¿Sí? Hagamos el ejercicio sobre el 1. El inciso A dice, 1 pertenece a A. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Ok, entonces ahí al costado tienen que ponerle un verdadero. El 1 y la B, 1 pertenece a A o 1 pertenece a B. Profe, dice el elemento 5 es un miembro de B. ¿Cuál? Perdón, no estoy... estaba mirando este inciso. Ah, perdón. El B sería falso. Bien, el B es falso. Y así tienen que estar evaluando cada una de estas oraciones y validándolas con lo que fue el conjunto definido por extensión arriba, el A y el B, ¿sí? Y también les da el universal para que también usen para verificar si es verdadera o falsa las oraciones. Después les pido, en el ejercicio 3, lo que estamos pidiendo es que definan por comprensión, que ya cualquier cosa repasan la teoría, pero ya podrían hacer, que es un poco lo que hicimos recién, con oraciones más simples para realizar, ¿sí? A es el conjunto de números enteros, cuyo cuadrado es igual a 1. Acuérdense cómo escribimos en la teoría o en el ejercicio que vimos recién resuelto, cómo se escribe una fórmula, ¿sí? En qué parte de la notación escribimos la fórmula que quiero que se cumpla. En este caso tienen que fijarse dos números enteros, que los cuadrados sean igual a 1. Y les pide otra más, que es la B, es el conjunto de los números naturales mayores que 2 y que no superan a 6. Bueno, ya tienen casi todo resuelto, les falta cambiar algo por ahí en la fórmula que tienen acá. Por último, el ejercicio 4 define por comprensión los siguientes conjuntos. Ahí hay pistas también en la teoría de cómo se escribe por comprensión estos conjuntos que ustedes están mirando ahí. A ver cómo los puedan escribir. Con esto terminamos por hoy, ¿sí? Los dejo si quieren en las aulas, y si no se quedan esperando un ratito y ya toma Javier la clase, ¿sí? Nos vemos el día miércoles para mirar el último tema, que son las operaciones con estos conjuntos. Hagan la práctica para que puedan estar cancheros, tanto en lo que es leer la notación de conjuntos y poder ir más rápido con lo que son las operaciones de conjuntos que vamos a estar viendo el día miércoles, ¿sí? Bueno, Listo. chicos, nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chau, chau. Chao, profe. Oh.